Me enamoré de los profetas y de estos hombres que habían amado a Cristo. Reflexioné sobre todas sus palabras y descubrí que solo esta filosofía era verdadera y provechosa. Cuando este hombre fue arrestado por su fe en Roma, el prefecto le pidió que renunciara a su fe haciendo un sacrificio a los dioses. El arrestado respondió: nadie que tenga razón se convierte de la creencia verdadera a la falsa. Una respuesta con toda la fuerza de su experiencia, después de haber pasado la mayor parte de su vida adulta discerniendo lo verdadero de lo falso. Bienvenidos a este resumen de la vida de Justino Mártir. Justino Mártir nació en Flavia Neápolis, también llamada Siquem en el Antiguo Testamento, ubicada en la actual Nablus, Cisjordania, a 49 kilómetros de Jerusalén. De familia griega, fue educado bajo los parámetros de la religión tradicional. Creció con una buena educación en retórica, poesía e historia. Desde muy joven estuvo atento a encontrar el significado de la vida en las filosofías de su época, en varias escuelas en Alejandría y Éfeso. Su primer maestro fue un estoico que no sabía nada de Dios y ni siquiera creía que fuera necesario conocerlo. Siguió un peripatético filósofo itinerante que parecía más interesado en recibir sus honorarios. Luego vino un pitagórico, pero su curso requerido de música, astronomía y geometría le pareció demasiado lento a Justino. Finalmente, el platonismo, aunque intelectualmente exigente, resultó insatisfactorio para el corazón hambriento de este joven en busca de la verdad. El encuentro con la verdad. Y así, siendo emperador de Roma Adriano en los años de 117 y 138 de nuestra era, en alguna oportunidad que Justino salió a caminar por la orilla del mar cerca de Éfeso, se topó con un anciano que le manifestó su creencia. Este encuentro sería definitivo para marcar el futuro de este joven filósofo. El anciano, durante el paseo que mantuvo con Justino, le habló de la existencia de otra manera de pensar y vivir, algo que se combinó muy bien con la impresión que le habían dejado los primeros mártires del cristianismo, al no abandonar su fe bajo los tormentos y torturas a que eran expuestos. Justino reconoció en Jesús el cumplimiento de las profecías hechas al pueblo judío, y como él mismo lo declaró, tal fue su impresión que amó a aquellos hombres que siguieron a Jesús hasta afirmar que solo esa filosofía era la verdadera. Éfeso, el origen de su ministerio. Como filósofo y con una idea clara sobre cómo se entrecruzan la fe y la razón en Jesús, Justino empezó su ministerio en la ciudad de Éfeso alrededor del año 132. Justino continuó vistiendo su manto de filósofo, buscando reconciliar la fe y la razón, y fruto de ello, escribió una de las 3 obras que se conocen, titulada El diálogo con Trifón, una obra que resultó de la conversación que sostuvo con este rabino judío sobre la verdadera interpretación de las Escrituras. De este encuentro resultó el tema sobre el pueblo judío y su lugar en la historia, y luego sobre Jesús y si él era el Mesías prometido. Judaísmo y cristianismo. También surgió una pregunta central en la que se cuestionaba si la creencia cristiana en la deidad de Cristo podía reconciliarse con la cosmovisión monoteísta judía, una verdad que desarrolló Justino en su segunda apología. Este diálogo es una valiosa fuente de información sobre el pensamiento cristiano primitivo, sobre el judaísmo y la relación entre Israel y la Iglesia como comunidades con las que Dios ha establecido pactos. Al terminar el diálogo, Trifón preguntó a Justino si debía dejar de guardar la tradición judía en relación con los alimentos. Justino le respondió que no había problema con que siguiera practicando su tradición siempre y cuando no obligara a otros a hacer lo mismo, y entendiera que el mantener esas prácticas no lo salvaría, pues solo Cristo es quien salva. Su paso final a Roma. Justino se mudó a Roma, donde se estableció, fundó una escuela de filosofía y participó en debates con otros no cristianos, judíos y herejes. Redactó su audaz defensa de la fe, conocida como Primera Apología, publicada en el año 155 y dirigida al emperador Antonio Pío. En ella argumentó a favor de los cristianos, desmintiendo las acusaciones que contra ellos se hacían, inculpaciones falsas con las que exhibían a los creyentes y su religión de manera perversa y supuestamente dañina para el imperio. Afirmó que Jesús y el Evangelio no eran una amenaza contra el gobierno imperial, sino por el contrario, un elemento útil a su buen orden y por lo mismo debía ser tratado como una religión legal. Justino presentó el cristianismo como una religión superior a la pagana, pues mostraba el cumplimiento de las profecías dadas a los judíos en Cristo,
afirmando que el paganismo era tan solo una imitación de lo que era realmente verdadero. En la tercera parte de esta apología, Justino terminó haciendo una breve descripción sobre la forma como el cristianismo primitivo celebraba los dos sacramentos dados por Jesús a sus discípulos, la Santa Cena y el bautismo. La fe y la razón. Justino escribió su segunda apología poco tiempo después de ser nombrado emperador Marco Aurelio en el año 161. En esta defensa dio a conocer el aspecto central de su filosofía. Para Justino, la existencia de un Dios trascendente e inmutable era innegable. Expuso su fe en Jesús y la armonizó con la razón, al mismo tiempo que arguyó que Jesucristo fue la manifestación de esta verdad, el Logos, la divinidad encarnada. Presentó la idea de la fe cristiana como una fe racional y el Logos o palabra como el ser encarnado que vino a enseñar a la humanidad la verdad y para rescatar o redimir a las personas del poder de los demonios. Justino, el martirizado. Cerca del año 165, Justino se enfrentó al filósofo cínico Crescencio en un debate y poco después fue arrestado por el cargo de practicar una religión no autorizada. Hay quienes piensan que Crescencio, al perder el debate, denunció a Justino ante las autoridades como un acto de venganza. Estando en presencia del prefecto romano Rusticus, quien tenía tanto autoridad militar y civil para condenarlo o liberarlo, Justino se negó a renunciar a su fe y fue condenado a muerte por decapitación junto con 6 de sus estudiantes. De acuerdo a los escritos de Tasiano, discípulo suyo, fue condenado por confesar su fe antes de morir diciendo: «Si somos castigados por nuestro Señor Jesucristo, esperamos ser salvos». Desde entonces, Justino ha sido llamado mártir. Justino Mártir es reconocido como el primer apologista cristiano en la historia de la Iglesia. Al hacer uso de la razón para defender su fe, también estableció las bases para desarrollar la teología de la historia, ya que expuso la idea del plan divino de salvación a lo largo de los tiempos y cuyo fin es y será la gloria de Dios. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que fe y razón son compatibles? ¿Estás de acuerdo en que la ciencia y el conocimiento nos deben acercar a la verdad de Dios? Déjanos tu opinión en los comentarios. Bienvenidos a todos en el Día del Señor. Una cordial bienvenida a todos los hermanos y amigos de la Iglesia Cristo Rey de Las Condes. Aún no podemos reunirnos en nuestro templo como sería nuestro deseo, y extrañamos el poder vernos y juntarnos y alabar juntos a nuestro Dios. Pero ya se acerca la primavera y también hemos tenido buenas noticias respecto a que estamos superando la crisis sanitaria. Esperamos que el Señor nos saque pronto de esto para el bien de todos. Damos gracias a Dios por poder vernos y escucharnos por este medio digital. Y los invito a que cada uno de ustedes en sus casas, reunidos como familia, meditemos en la palabra del Señor. Voy a leer el Salmo 63, una parte del Salmo 63, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela
en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. En la noche, recostado, me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Este salmo me hace pensar en nuestro desierto de Atacama, de Serena al norte, que es uno de los desiertos más secos del mundo, es lo que dicen, donde todo es arena y piedras, con un paisaje de un monótono gris que lo cubre todo. Este desierto recibe ocasional y muy poco frecuentemente la lluvia. Pero cuando eso se produce, el desierto se convierte en un jardín multicolor, de gran diversidad de flores, fenómeno que conocemos como el desierto florido. Es un paisaje único. Las semillas que por años se encuentran sin germinar entre la arena del desierto, al recibir un poco de lluvia se despiertan, germinan y florecen, vistiendo los valles y las colinas con las más increíbles colores y formas, por medio de millones de flores de todos los colores. Es un paisaje glorioso. Cada persona, chileno o extranjero, que vive esta experiencia en el norte chileno, experimenta este milagro de la naturaleza e inevitablemente lo lleva a alabar a Dios, quien por medio de su creación nos muestra algo de su gloria. Un poco de agua para el desierto sediento de su alma es también la petición de David en este salmo escrito por él, quien se describe a sí mismo y al estado de su alma como una tierra seca, extenuada y sedienta. Él sabe que hay un germen de semilla divina también en su corazón. Y él sabe que Dios es quien puede transformar una vida seca y aparentemente muerta con el agua que proviene de la presencia de Dios. Los invito a invocar la presencia de Dios en nuestros hogares. Padre amado, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos, de invocar tu nombre, de leer tu palabra, Señor, de nutrirnos de ella, de ser alimentados y saciados con el agua divina, oh Señor, que proviene de ti. Te damos gracias por nuestro país, por la hermosura de su desierto, de sus lagos, de sus ríos, y por vivir en esta patria. Y te damos gracias también porque estás sanando esta patria, porque estamos viendo mejores resultados de esta enfermedad que nos aqueja, Señor. Al iniciar este culto, Señor, queremos pedir tu presencia en medio nuestro, que tú seas hablándonos por medio de tu palabra, recibe nuestra adoración, nuestro cántico, y alimentanos y sácianos de esa agua bendita que Jesús nos ofrece para satisfacer nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Esta mañana queremos acercarnos a nuestro Dios para ser alimentados por su palabra y su espíritu, para que nuestra alma seca y sedienta sea saciada
y florezcan al salir alimentada por el agua viva que solo Él nos puede dar. Hay un pasaje, hay una escena en la vida de Jesús cuando Él viaja fuera de los límites de Jerusalén y de Judá y va a Samaria y se encuentra con una mujer en un pozo. Y se forma una conversación ahí. Al final Él le dice, todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. El que bebe del agua que Jesús nos ofrece no tendrá sed jamás. Los invito a que con este pensamiento exaltemos a nuestro Dios y que se goce nuestra alma en Él. Y a nuestros músicos que nos dirijan en esta adoración y nosotros en nuestras casas, tratemos de seguir esto. No va a ser lo mismo que en la iglesia, pero le estamos cantando al Señor y Él va a unir nuestras voces arriba. Cantemos, hermanos. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré y me alegraré. Yo te bendeciré, me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Labios te alabarán solo a ti. Mis labios te alabarán solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré y me alegraré. Yo te bendeciré y me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi Mis ser. labios te alabarán solo a ti. Mis labios te alabarán solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré.
Quiero llevarles a otro pasaje que se encuentra también en un salmo, en el Salmo 49, los versículos 5 al 9, que ya estudiamos juntos en nuestro estudio bíblico del día martes. Los versículos que he seleccionado dicen así: ¿por qué tendría que temer cuando vienen dificultades? Cuando los enemigos me rodean. Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Y ahí nos saltamos al versículo 15 que dice: pero en mi caso, Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Estamos viviendo tiempos difíciles, qué duda cabe. Hay violencia en nuestro alrededor, en nuestras ciudades, en el sur. Se nos quiebra el alma de ver la destrucción que a diario ocurre en la 9ª región, en la Araucanía, y también en las ciudades. Hay enfermedad, no solamente en Chile, en todo el mundo. Y todos los días contamos la cantidad de muertos que se agregan. Dicen que se avecina una gran recesión económica, no solamente para nuestro país, sino que va a ser mundial. No hay ningún país que se vaya a escapar de esto. En este pasaje, los hijos de Coré se preguntan: ¿por qué tendríamos que tener miedo cuando vienen las dificultades o cuando nos sintamos rodeados por nuestros enemigos? ¿Por qué? Algunas meditaciones. La respuesta no está en las muchas posesiones o en la riqueza. Segundo, Dios no puede ser sobornado. Aquí dice textualmente: a Dios no hay nada que puedas pagarle para tu redención. Y es muy fuerte. El versículo 8 dice: la redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. ¿Qué nos puede salvar, perdonar, rescatar, liberar, que son sinónimos de redención? La muerte es segura para todos, para ricos, para pobres, para sabios, para necios, para la gente exitosa o para los que no lo son. Entonces, ¿qué nos puede salvar? ¿Cómo podemos enfrentar las dificultades que estamos viviendo sin miedo? Hay dos versículos claves que están 2 salmos más adelante, en el Salmo 51, los versículos 16 y 17. Y estos versículos nos muestran el corazón de Dios. Dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno, tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. En este momento del culto que siempre apartamos para presentarnos ante Dios, nuestro Padre, y presentarle lo que hay en nuestro corazón, así como lo hizo David en estos salmos. Abrámosle nuestro corazón y confesemos. Ojalá tengamos esta actitud, que es la que nos ofrecen estos versículos.
una actitud de que ante el quebranto, ante la dificultad, ante el posible miedo que podamos sentir, nosotros seamos llevados al arrepentimiento, a la humildad ante Dios. Postrémonos delante de nuestro Padre esta mañana, confesándole nuestras faltas para estar a cuentas con Él. Meditemos en nuestros caminos. Los invito a orar conmigo y a hacer nuestras estas palabras introductorias del Salmo 51. Yo leeré guiándolos y ustedes las repiten en sus casas. Salmo 51, del 1 al 13. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, y así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Espero que ustedes hayan hecho esta oración conmigo. Este es un salmo conmovedor porque desnuda nuestra alma, nos dice cómo somos. Y también nos dice cómo espera el Señor que sea nuestra relación con Él. El Señor tiene una sensibilidad muy especial ante nuestro quebranto, ante nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra enfermedad. Cuando estamos en esa condición y nos volvemos a Él, Él nunca nos desoye. Nunca deja de perdonarnos. Quiero proclamar ante todos nosotros el perdón de Dios. De 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y librarnos y limpiarnos de toda maldad. Queridos hermanos, queremos anunciarles según las Escrituras que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por su obra los pecados de todos los que confían en Él han sido perdonados. Por lo tanto, teniendo esta libertad de venir ante Dios sin culpa, los invitamos a agradecerle por su sacrificio, entonando alabanzas a aquel que es digno de toda adoración. Los invito a cantar juntos.
Cristo en la cruz, enorme la culpa, se ve por su luz. Al mundo Él vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Este es el momento en el cual tenemos el tiempo para entregar al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a dar un minuto de tiempo para que puedan hacer sus transferencias a la cuenta de la iglesia, y mientras tanto escucharemos un interludio musical.
Muy buenos días. Qué alegría nos da nuevamente poder encontrarnos a través de este medio. Damos tantas gracias a Dios por permitirnos, ¿cierto?, utilizar la tecnología para la gloria y extensión de su reino. Y qué mejor hacerlo esta mañana a través de la meditación de la palabra de Dios. Y por eso quiero invitarles a que meditemos hoy día en el libro de los Hechos, como lo hemos venido haciendo ya por muchas semanas. Estamos ya casi a punto de concluir con esta serie, de la cual ha sido de una gran bendición para cada uno de nosotros. Y yo quiero invitarles esta mañana a que podamos estar atentos a la voz de nuestro Señor, que nos hablará y nos edificará, nos confrontará a través de su palabra. Te pido que tú puedas estar atento o atenta a su voz. Hechos capítulo 17, versículos 22 y al 31 dice así. Hechos capítulo 17, versículos 22 al 31. Leo la Nueva Versión Internacional que dice así. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Verso 29, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Les invito a que tengamos un momento de oración. Padre, esta mañana te agradecemos por tu palabra. Cuán privilegio tenemos, oh Señor, de poder escuchar tu voz, poder tener tu palabra con nosotros, Señor. Y por eso esta mañana permítenos, Señor, estar atentos a tu voz, escuchar tu voz con reverencia y sobre todo con una necesidad en nuestros corazones de que tú nos hables, oh Señor. Te pedimos, oh Padre, que tú quites de nosotros todas aquellas preocupaciones, todas aquellas cosas que desvían nuestra mirada, nuestra atención en este momento de poder ser edificados por tu palabra. Te pedimos, Señor, por nuestras familias, hermanos, amigos que están pasando por muchas dificultades. En especial te pedimos por nuestro presbítero Jorge Elliot, Señor, quien durante estos días, en esta semana que pasó, ha estado con problemas de salud. Pon tu mano sobre él, oh Padre. Pon tu mano preciosa, sanadora, oh Señor, sobre su vida. Que él pueda experimentar el alivio, oh Señor, de tu mano poderosa. Te rogamos, oh Padre, que cada uno de los resultados de los exámenes que han, Señor, sido tomados en estos días puedan ser resultados beneficiosos para él, para su familia. Te rogamos, oh Señor, que tú le sostengas, que tú le fortalezcas, ya que él, su familia, son una tremenda bendición en medio nuestro. Guárdale, Señor, y protégele de todo peligro. Así también te pedimos por Antonia Figueroa, una chica, Señor, de 18 años, quien pertenece a nuestra comunidad en Cristo Rey, Chillán, quien ha estado muy mal de salud. Señor, te rogamos que tu mano preciosa esté sobre ella, Señor, sobre su familia.
Te rogamos que tú infundas esperanza a ella, a su familia. Atrae sus miradas, su atención a ti en esta mañana, oh Padre. Que ellas, Señor, puedan comprender y entender tus planes y tus propósitos, tus pensamientos que son de bienestar. Señor, te rogamos que tú traigas sanidad de acuerdo a tu bendita voluntad. Padre, te pedimos, oh Señor, que tú bendigas, Señor, su vida, que tú les proveas todo lo que ellas necesitan. Así también, oh Señor, te pedimos por la esposa, Señor, de nuestro querido Adolfo, Señor Sobarzo. Una chica también que no ha estado muy bien de salud, oh Señor. Te pedimos que tú estés trayendo sanidad a su vida, a su cuerpo, Señor. Hay exámenes, hay diagnósticos, Señor, que están a la espera, Señor, de ellos. Te pido, Señor, que tú utilices la vida de Adolfo para poder traer a su esposa al conocimiento de Cristo. Haz conocerles y entenderles a ellos, oh Señor, que tú estás al cuidado de ellos, que tú, Señor, estás llamándoles a ellos a poner toda esperanza y toda confianza en ti. Bendecimos sus vidas, oh Señor, y te rogamos que tú les protejas. Háblanos durante esta mañana, oh Señor, a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los jóvenes se enfrentan a un mundo muy hostil. Al crecer en la iglesia, criarse en una familia cristiana, llega en el momento en el que ellos abandonarán repentinamente aquel entorno protector y se enfrentarán a un mundo en desacuerdo con su educación o toda su formación con la que ellos han estado durante mucho tiempo. Ellos se enfrentarán a preguntas sobre por qué creen lo que creen. Se les desafiará a explicar por qué no siguen la línea o las corrientes de las masas hoy en día. Algunos de sus compañeros o compañeras les preguntarán por curiosidad, pero otros preguntarán porque quieren intencionalmente persuadirles. Quieren que renuncien a sus creencias y sigan a las masas de hoy. Después de todo, les hacen creer y sentir que no pueden ser muy divertidos si son cristianos tan serios. Muchos serán probados y juzgados en algún momento. A menudo serán desafiados a repensar su compromiso con Cristo y la autoridad de su palabra. Se les dirá que son arrogantes y continúan estando tan seguros de lo que creen. La gente en sus colegios o escuelas, en sus universidades o en el trabajo pensarán que ellos son intolerantes, arcaicos y retrógrados si siguen creyendo en Cristo y viven como cristianos. Esto les está pasando a muchos de nuestros jóvenes. Pero también, ¿sabes? Te puede pasar a ti. Nos puede pasar a cada uno de nosotros. Jóvenes o adultos nos estamos enfrentando a un mundo muy hostil. Y me gustaría invitarles esta mañana a abordar este tema con la ayuda del apóstol Pablo. Vemos cómo Pablo a menudo se involucró en un mundo donde no había ningún entendimiento de lo que la Biblia enseñaba o enseña sobre cualquier cosa. Pablo hablaba con personas que nunca habían oído de la Biblia, que nunca habían oído hablar de Cristo y que no sabían nada acerca del Evangelio. Si bien vivió hace casi 2000 años atrás, el mundo de incredulidad y de hostilidad al que Pablo se enfrentó fundamentalmente no era muy distinto al mundo al que tú y yo nos enfrentamos hoy en día. El enfoque que Pablo adoptó al involucrar a ese mundo en el enfoque que este día nos anima a meditar en la Escritura. Y quiero que adoptemos esta manera de cómo Pablo involucró a los incrédulos al momento de exponer el mensaje de esperanza. Ese mensaje como lo es el Evangelio. Fíjate que Pablo se encontraba en Atenas. Estaba en su segundo viaje misionero y había estado en Berea. La Biblia nos dice que ahora estaba en Atenas escapando de aquellos que lo perseguían y se encontraba esperando que Silas y Timoteo se reunieran con él nuevamente. Atenas era una ciudad de fama mundial.
Era conocida como la metrópolis intelectual de un mundo antiguo como el de Grecia en aquel tiempo. Como hombre de gran educación, Pablo conocía bien a las grandes mentes que hicieron famosa a Atenas. Seguramente había estudiado filosofía y literatura. Sin embargo, Atenas no era solamente famosa por algo que de toda esta sofisticación y elegancia intelectual. Atenas también era una ciudad muy religiosa. Alguien dijo una vez que era más fácil encontrar un dios en Atenas que un hombre. Templos, altares e imágenes idólatras cubrían la ciudad. Y Pablo notó esto poco después de haber llegado. El versículo 16 nos dice que al ver todo esto se enardeció. Sintió una carga en su espíritu al ver a aquellas personas tan lejos de Dios. El corazón misionero de Pablo se vio obligado a hablar y tratar de persuadir a los atenienses con el evangelio. Los filósofos lo escucharon predicar y se confundieron. Nunca antes habían escuchado algo así. Pablo predicó el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Los atenienses les pareció como si estuviera predicando sobre otros dioses, nos dice la Escritura. Y en Atenas eso estaba muy mal visto, porque ellos eran tradicionalistas. Tenían sus dioses griegos e introducir otras nuevas religiones y políticas, probablemente Pablo podía estar en peligro. Y es por esto que la razón que vemos aquí, que los griegos entonces llevan a Pablo al Areópago. Este lugar que aparece allí es un lugar para escuchar y juzgar así las ideas. El Areópago era un tribunal, era una especie de tribunal que supervisaba aspectos como la moralidad pública, la educación, la religión, y la predicación de nuevos dioses exigía una audiencia ante el Areópago. Y ahí es donde trajeron a Pablo y allí es donde encontramos nuestro texto. Ahora, antes de entrar en el texto a profundidad, hay algo que me gustaría mencionar. Y es que el libro a menudo se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como bien lo sabemos, esta es una de las obras de Lucas en 2 volúmenes. El primer volumen fue su evangelio, el evangelio según Lucas. Y el segundo volumen es Hechos de los Apóstoles. Para comprender lo que sucede en este libro, o en el libro de los Hechos, es de vital importancia que prestemos atención al primer versículo, Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice Lucas cuando escribe: en mi libro anterior, Teófilo, escribí sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Notaste la palabra comenzó? Bueno, el primer volumen trata sobre el comienzo de lo que hizo y enseñó Jesucristo. Por lo tanto, el segundo volumen, es decir, Hechos, trata sobre lo que Jesús continuó haciendo y enseñando, pero esta vez a través de sus apóstoles, por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que tenemos acá en el capítulo 17 de Hechos no es solamente Pablo haciendo un alarde o una gran exposición de su conocimiento o de su inteligencia, sino que Pablo está haciendo y diciendo estas cosas como lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo es quien está diciendo y haciendo estas cosas por medio del apóstol Pablo con el poder de su Santo Espíritu. Y es por eso que resumo nuestro texto con este tema titulado Cristo enfrentando al intelectualismo de Atenas. Veremos que a través de Pablo, Cristo proclama la verdadera visión de la humanidad, y la verdadera visión del llamado del evangelio. Son 3 cosas muy importantes que quiero compartir contigo. Cómo Pablo entonces habla acerca de la verdadera visión de Dios, la verdadera visión de la humanidad y la verdadera visión del llamado del evangelio.
Acompáñame entonces a ver el primer punto que quiero compartir esta mañana contigo. Cómo Pablo entonces habla y comparte acerca de la verdadera visión de Dios. Pablo comienza entonces su defensa en el Areópago con una observación. Quiere llamar la atención de sus oyentes por lo que comienza con su mundo y lo que ve en él. La observación del apóstol Pablo es que los atenienses son un pueblo muy religiosos, por lo que elige sus palabras con mucho cuidado. No está halagando del todo a los atenienses, pero tampoco los está criticando de todo. Sus palabras son lo suficientemente ambiguas como para provocar curiosidad por lo que podría decir a continuación. Dice que estaba paseando por la ciudad y examinó cuidadosamente los objetos de culto. Entre ellos encontró algo bastante interesante. Había un altar que tenía una inscripción ahí y que decía al Dios no conocido. Vale la pena señalar que la arqueología respalda lo que leemos en las Sagradas Escrituras. Es decir, lo que podríamos llamarle las evidencias externas que nosotros encontramos de que son verídicas aquellas cosas de las cuales la Escritura nos dice en su palabra. Los arqueólogos han descubierto no solo un altar griego como este, sino muchos altares. Y no hay duda de que Pablo vio tal altar en Atenas. Pues entonces los atenienses tenían una multitud de dioses, pero también reconocieron su ignorancia al construir este tipo de altares para un Dios desconocido. Ellos querían en cierta manera cubrir, digamos, sus bases, es decir, que son hombres y mujeres de mucho intelectualismo, pero también que adoran a muchos dioses. Pero la clave aquí de lo que nos llama el pasaje es la ignorancia de aquellos hombres. Hay un Dios a quien ellos no conocen, y cuando estamos hablando de ignorancia es de desconocimiento, no ignorar a propósito, sino no conocen a ese Dios. Ellos reconocen eso y Pablo entonces aprovecha ese hecho para atraerlos a lo que está a punto entonces de decir. Les va a proclamar la verdadera visión de Dios, acabándose así entonces para ellos el tiempo de su ignorancia. Mientras se encontraba en medio del Areópago, entonces Pablo se enfrentó a dos errores teológicos predominantes en aquella época. El versículo 18 nos menciona que entre los atenienses habían dos grupos de corrientes filosóficas, los epicúreos y los estoicos. Cada uno tenía una teología y Pablo conocía bien sus puntos de vista. Yo creo que cada uno de ustedes debe saber de qué se tratan estas dos corrientes. Pero demos un pequeño pincelazo sobre esto. Los epicúreos creían que las deidades estaban lejanas, distantes, eran dioses remotos y no estaban interesados en los asuntos humanos. Estos dioses se presume, bajo este pensamiento, que dejaron andando la maquinita en un modo automático. Por lo que la concepción del adorador de estas deidades pensaba de una manera así. No sé si has escuchado esta frase, como no quiero molestar a Dios. No quiero pedirle nada a Dios porque debe estar ocupado haciendo otras cosas mucho más importantes de lo que yo quiero pedirle en esta hora. ¿Te suena familiar? Bueno, por lo que en la cosmovisión epicúrea, el azar jugó un papel muy central. Para ellos era, bueno, será lo que será, pues. Será el azar. Pero por otra parte, tenemos la otra corriente, los estoicos. Fueron en la dirección opuesta, es decir, ellos eran esencialmente panteístas, creyendo que todo y todos tenían un carácter divino. Pero lo llamativo de esto, o lo importante de esto, es que ya sea fueran epicúreos o estoicos o cualquier otra cosa, tienen dioses falsos y una teología falsa. Por lo que Pablo les atrae la verdadera visión basada en las Escrituras. Este punto es muy interesante aquí, por eso quiero pedirte que pongas suma atención. Y es muy importante que nosotros pongamos atención a lo que Pablo está hablando aquí.
¿Por qué es interesante esto? Es interesante hoy en día para nosotros este punto de tener una verdadera visión de Dios, dado a que también podemos tener puntos de vista erróneos acerca del carácter de Dios, acerca de su obra, incluso puntos de vista en la misma línea de pensamiento que los epicúreos o los estoicos. Por eso te dije cuando los epicúreos dicen, no quiero molestar a Dios. Seguramente Dios tiene muchas cosas más importantes que quizás yo tenga que estar ahí pidiéndole algo. He escuchado eso muchas veces de personas creyentes en medio de nosotros que tienen este pensamiento. Y es bueno para nosotros también escuchar y ser desafiados entonces esta mañana por el apóstol Pablo mientras proclama lo que la Biblia dice acerca de Dios. Ahora, lo interesante de esto, queridos hermanos, es que podemos observar que Pablo no menciona la Biblia en su discurso. Notemos que no dice que está citando este o aquel pasaje de la Escritura. Sin embargo, está presentando directamente conceptos bíblicos y contrastando lo que la Biblia revela con las creencias erróneas de aquellos oyentes. Para Pablo, el fundamento de su mensaje es lo que la Biblia dice. Su punto de partida es lo que se revela en la sagrada palabra inspirada por Dios. Pablo proclamó la verdadera visión de Dios dando 5 contundentes argumentos a mi parecer. El primero de ellos es que Pablo proclamó a Dios como el creador del universo. El verso 24 dice que fue Dios quien hizo el mundo y todo lo que hay en él. ¿Por qué? Porque Dios es el creador, Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el amo, Él está sobre todo y sobre todos. Los griegos tenían esta concepción de que sus dioses, los dioses a los cuales ellos adoraban, ellos mismos como humanos le ponían límites. Y de alguna manera se sublevaban entonces estos hombres a sus propios dioses. Pero el Dios que Pablo les está trayendo aquí es el Dios verdadero, es el Dios creador, es el Dios verdaderamente soberano. Por lo que entonces Pablo proclamó la verdadera visión de Dios como el creador del universo. Pero también su segundo argumento me encanta porque Pablo proclama al Dios verdadero como el sustentador de la vida. Él da a todos los hombres la vida, aliento y todo, nos dice la Escritura. En el Salmo, fíjate, en el Salmo capítulo 104 encontramos una declaración poética cuando tú lees todo este capítulo 104. Pero mira los versículos 27 al 30 que nos dicen: todos ellos esperan de ti, que a su tiempo les des su alimento. Ya aquí ya hemos recorrido varios versículos del capítulo 104 de Salmo, donde vemos cómo el salmista hace un detalle de cómo Dios sostiene, mantiene la creación. Y entonces el salmista dice: todos ellos, hablando de los animalitos, hablando de los seres vivos, todos ellos esperan de ti a que su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes su rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Queridos hermanos, toda la creación depende de Jehová. Este Jehová es el Dios verdadero. Pablo simplemente está proclamando esta verdad bíblica y a la vez tan básica para cada uno de nosotros. Pablo lo contrasta con las opiniones encontradas entre los griegos, porque los griegos pensaban que los dioses necesitaban seres humanos para existir. Los dioses dependían de los hombres. La Biblia enseña que es todo lo contrario. Nosotros dependemos de Dios, no Dios depende de nosotros. Además, Pablo también estaba desafiando la visión epicúrea de Dios como alguien distante. Por supuesto que la Biblia nos dice que Dios es majestuosamente exaltado, sumamente inmanente.
pero que también está íntimamente involucrado con su creación. Este Dios sostiene activamente toda la vida en este planeta, incluido toda la vida humana. Sean buenos, sean malos, sean creyentes o sean ateos, todos están sostenidos de la mano de Dios. Mira qué argumento más potente que Pablo nos da. ¿Lo sabías? Seguramente lo sabías. Pero cuánta de esta verdad abraza, está cautiva tu vida de estas verdades. El tercer argumento del que Pablo habla en cuanto a la verdadera visión de Dios es que Pablo prosigue proclamando que hay un Dios verdadero, un Dios que es soberano, un Dios que sostiene todo, y este Dios es el gobernante de todas las naciones. Dios es el gobernante de todas las naciones. En el mundo antiguo existía la creencia muy generalizada de que cada nación tenía sus propios dioses, sus propias deidades. Eso fue visto como algo apropiado y normal en aquella época. Así que vemos a lo largo de las Escrituras en el Antiguo Testamento cómo los filisteos adoraban a Baal y a algunos otros. Los egipcios adoraban a Ra y a otros. Los griegos tenían a Zeus y a otros dioses. Y así sucesivamente vamos viendo cómo las naciones van poniendo sus propios dioses a sus propios límites y los identifican entonces así por naciones. Los dioses de las naciones eran deidades locales. Sin embargo, este no es el punto de vista de la Escritura. En el Antiguo Testamento se dice una y otra vez que Jehová es el Dios de toda la tierra. El Salmo capítulo 96, versículos del 4 al 9 nos dice que grande es el Señor, digno de toda alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de la tierra o de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor, pueblos todos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemblen delante de Él toda la tierra. Todos los pueblos de la tierra deben adorar a este único Dios verdadero y solamente a Él. Todas las naciones de la tierra están bajo el dominio de Jehová. Y Pablo sigue proclamando entonces en su cuarto argumento, él dice que Dios entonces es el Padre de todos los seres humanos. Somos la descendencia de Dios, dijo Pablo. Todos descendemos de Él. Él es de quien todos hemos descendido. Por Él, en Él nosotros fuimos creados. Y cuando hablamos de Dios como Padre, por favor, aquí quiero que no se me malinterprete, ¿ya? Cuando Pablo está diciendo que todos descendemos de Dios, normalmente pensamos en la relación especial que tenemos con el Dios Todopoderoso a través de Jesucristo, al cual le podemos entonces llamar Abba Padre. Pero aquí Pablo no es lo que está apuntando. Eso no es lo que se ve aquí. Lo que está a la vista aquí es el hecho de que cada ser humano tiene sus orígenes en Dios. Esta es otra forma de considerar a Dios como el Creador, como el Padre de todas las criaturas. Ahora, qué hermoso es, ¿cierto?, que todas las criaturas lleguen a conocer al Creador como el Padre nuestro. Pero eso ya es hacia donde después vamos a apuntar. Como Padre, Dios tiene todo el derecho a exigir la obediencia de sus hijos, de aquellos que le deben su origen,
su creación, es decir, ser criaturas suyas. Y aquí Pablo entonces cita a algunos de los poetas griegos. Pablo tenía un alto nivel educativo, nosotros recordemos. Mientras estudiaba con el rabino Gamaliel, también quizás habría estudiado la cultura y la filosofía griegas. Podía haber citado entonces poesía griega de muy alta categoría, superior quizás a nuestro conocimiento. Y Pablo quizás ahora está usando entonces este aprendizaje para promover entonces así la causa del evangelio. Mira qué cosa más hermosa. Algunos podrían decir, pero ¿cómo Pablo pudo entonces sostenerse de algunos principios o de algunos pensamientos griegos para así usar el evangelio? Ahí está la astucia de Pablo y la astucia que tú y yo también podemos ver. ¿Cómo se utilizan estas cosas para que el fin sea la palabra de Dios? Fíjate que Pablo, dicen algunos comentaristas, historiadores, que él citó a Epimenides, ¿ya? Este filósofo y poeta del siglo IV antes de Cristo. Este hombre quizás pudo haber dicho, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Bueno, la verdad es que no había descubierto la rueda. El Señor lo dijo también. También cita a Arato y a Cleantes de Aso. Pablo cita esa famosa frase de ellos que dijeron, somos su descendencia. La pregunta aquí es, ¿por qué Pablo entonces los cita? ¿Por qué Pablo utilizó a estos hombres? Algunos han dicho que está haciendo esto para encontrar algunos puntos de vista en común entre ellos, haciendo una especie de quizás aprobación a los poetas griegos. Pero, ¿sabes? Probablemente no sea eso. Pablo lo que está haciendo aquí es que está citando a los poetas griegos para exponer la culpabilidad de los griegos. Si bien han dicho estas cosas en su poesía, su cosmovisión no lo confirma así. Con su poesía ellos demostraron que entendían algo del verdadero carácter de Dios, pero por lo general suprimieron esta verdad en otras partes de su cosmovisión. Y lo que tenemos aquí es una poderosa ilustración de lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1. Dice que las personas han suprimido la verdad de que conocían a Dios en sus corazones. Y algunas verdades acerca de Dios se conocen claramente porque Dios así las ha revelado. El apóstol Pablo en el verso 20 de Romanos capítulo 1 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y naturaleza divina se han visto claramente, extendiéndose por lo que ha sido hecho, de modo que los hombres no tienen excusa alguna. Esa es la clave aquí. Pablo está citando entonces a los griegos, a los poetas griegos, para dejar a sus oyentes sin excusa. Literalmente el griego dice que no tiene excusa, que no tiene ninguna buena razón para permanecer en la incredulidad o en la creencia errónea. Dios es el Padre de los seres humanos y ellos lo saben. Entonces, ¿por qué no adorarlo? ¿Por qué no seguirlo y someterse a su palabra? En cambio, lo que la gente ha hecho, dice Pablo, es crear imágenes de lo divino. Han inventado ídolos de oro, plata y piedra. Han creado imágenes con sus habilidades humanas e imaginaciones. Y al hacerlo entonces han vuelto a colocar lo divino debajo de lo humano. Lo divino se somete a lo humano, porque lo humano crea lo divino. Pablo dice que todo esto es al revés, que todas estas cosas están en completo desorden. La Biblia enseña algo completamente distinto. Por lo que esto lleva a Pablo a su último punto sobre estos 5 argumentos que él da acerca de la verdadera visión de Dios. Pablo entonces llega y dice, como quinto argumento, dice que Dios es el juez de todo el mundo. Todo ser humano deberá rendir cuentas al Dios verdadero.
Y las acciones, pensamientos y palabras de cada persona serán objeto de escrutinio ante este Dios justo y santo. En el pasado, Dios en su misericordia no sacó a relucir toda su justicia contra toda esta rebelión que Él hizo, que el hombre hizo. Pero ahora ha llegado la proclamación de la verdad completa y está el mandato de parte de Dios. El mandato de parte de Dios es que todos puedan arrepentirse y creer. Y muchos de los griegos no veían las cosas de esta manera. Por ejemplo, los epicúreos pensaban que cuando morían, eso era todo. Acá se terminó. No hubo nada después de la muerte. Para ellos escuchar del juicio divino con consecuencias eternas habría sido quizás probablemente un shock. Eso iba completamente en contra de todo lo que habían querido. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros, queridos hermanos? Pablo estaba contrastando completamente la verdad con la mentira. Usó la palabra de Dios para desafiar las falsas cosmovisiones de sus oyentes. Usó la verdad bíblica para exponer así las debilidades, los fracasos y la culpa de sus oyentes cuando se trataba de su teología, es decir, de su conocimiento de Dios. Queridos hermanos, esto es lo que también debemos hacer nosotros en nuestros días. Nosotros también necesitamos levantar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, al interactuar con los incrédulos. Tenemos que dejar que la Biblia informe cómo hablamos e interactuamos con personas que no son creyentes. La Biblia es lo que defendemos, pero también tiene que determinar cómo la defendemos. Eso también tiene parte muy importante, la palabra de Dios en nosotros. Nosotros no defendemos la Escritura. Es la Escritura quien se defiende sola y quien nos defiende a nosotros. ¿Se dan cuenta? Ese fue el método de Pablo, porque Cristo estaba hablando a través de él. Y porque estamos unidos a Cristo, también tiene que ser un método muy importante para nosotros. La verdadera visión de Dios es realmente el punto principal de nuestro texto. Podríamos quedarnos aquí y concluir que esto es lo que Pablo está diciendo. Pero salir de eso también es una verdadera visión de la humanidad. Cuando nosotros tenemos claro lo que tener una visión verdadera de Dios, esto nos hace tener una verdadera visión de la humanidad, del hombre. Y ya lo hemos mencionado en ciertos puntos. Revisemos algunos de ellos. Es decir, Dios es el creador del universo. Somos sus criaturas. Por lo tanto, le debemos adoración. Le debemos todo nuestro amor, toda nuestra atención, todo nuestro temor, toda nuestra reverencia. Le debemos nuestra sumisión. Por lo tanto, la verdadera visión de la que Pablo está hablando acerca de la humanidad, esto lo vemos a partir de los versículos 26 en adelante, es que Pablo dice que Dios es el sustentador de la vida. Los seres humanos dependemos de Él. No es al revés. Dios no nos necesita para nada a nosotros. Es todo lo contrario. Nosotros lo necesitamos para absolutamente todo. No podríamos vivir, respirar o existir sin Él. Sin Él no habría fundamento para la moralidad. Sin Él no podría haber lógica, ni matemáticas, ni física, ni música, ni arte, ni ciencia. Sin Él no podría haber lenguaje, ni belleza. Todas estas cosas están íntimamente relacionadas con nuestra existencia humana, dependiente de la existencia misma de Dios. Toda la creación es sostenida y sustentada por el único Dios verdadero. Todo esto la Biblia lo enseña sobre el hombre. Todo esto lo proclama Pablo desde la Biblia contra los filósofos de Atenas y sus seguidores. Y cada cosmovisión incrédula tiene una cosa común cuando se trata de la visión de la humanidad. El hombre es elevado. La gente se eleva a una posición muy alta.
El orgullo, queridos hermanos, es el pecado que nos asedia cuando se trata de la doctrina del hombre en cada cosmovisión incrédula. Cuando nosotros hablamos de la antropología, si hay algo que sostiene y sustenta la antropología no sostenida desde la antropología bíblica, lo que sustenta aquella ciencia es el orgullo. Así fue como los atenienses en la época de Pablo siguen siendo hasta el día de hoy ellos como el centro del universo. Y Pablo desafió este orgullo con la palabra de Dios. Proclamó que la verdadera visión del hombre debe ser humilde. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura en Santiago capítulo 4, verso 6, que Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Cuando las personas se exaltan a sí mismas, en última instancia, este es un ataque en contra de Dios. Este ataque es siempre sobre un Dios que juzgará. La verdadera humildad, queridos hermanos, es someternos a la verdad de Dios y lo que Él dice de nosotros. Eso es lo que Pablo está llamando a hacer a sus oyentes. Dijo que Dios ahora les estaba ordenando que se arrepientan. Y esto me hace pasar entonces a mi tercer punto. La verdadera visión de Dios, la verdadera visión de la humanidad y la verdadera visión del llamado del Evangelio. Aquí tenemos entonces la verdadera visión del llamado del Evangelio. A través de esto, Pablo está haciendo un llamado. Cristo está llamando a los atenienses a abandonar su visión equivocada de Dios y de ellos mismos. De hecho, los que estaban llamados a hacer esto era un llamado a hacer un cambio de dirección, un cambio de 180 grados en su visión del mundo, una revisión completa de su cosmovisión. Esto es lo que llamamos arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de corazón. Habiendo escuchado este mensaje, fueron llamados para decir, esto es lo que se esperaba que estos hombres dijeran. Ellos tenían que haber dicho así: si tienes razón, Pablo, hay un Dios verdadero que es nuestro creador y deberíamos entonces adorarlo. Hay un Dios verdadero a quien debo servir. Debería escucharlo. Por favor, Pablo, cuéntame más sobre él. Esto es lo que es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento fue el llamado del día. Ese fue un mensaje que incluyó la predicación de Cristo. Ese día del juicio se acerca y hay un juez que ha sido designado. Dios lo levantó de entre los muertos y esta es la prueba de que Cristo vendrá nuevamente y juzgará. Este juez ha sido declarado por Dios como alguien notable a través de la resurrección. Murió y volvió a la vida. Este juez todavía vive hoy y seguramente hará justicia a los que permanecen en la incredulidad. Primero que nada, fuera del judaísmo, en el mundo antiguo nadie creía en la resurrección física. Los griegos tampoco tenían alguna noción de eso en la cultura de ellos. La idea de que alguien muriera y luego volviera a la vida físicamente con su cuerpo era increíble, era impensable para un griego. Muchos griegos creían en una vida después de la muerte, pero no en la resurrección. Los epicúreos pensaron que la muerte era todo. Viviste, moriste y ya no exististe. Esa fue una opinión común entre los griegos y los romanos. De hecho, hay muchas lápidas antiguas alrededor del Mediterráneo, según cuentan los historiadores, con el epitafio: no era, no soy, no me importa. Eso es lo que decía. No era, no soy, no importa. Totalmente en contra de la cultura a la que estaba predicando.
Pero a pesar de eso, simplemente lo predica como la verdad de Dios, Pablo. Pablo dice, esto es lo que sucedió y esto es lo que significa. Cristo resucitó de entre los muertos y eso significa que viene el juicio. Será mejor que te arrepientas ahora mientras puedas. Ahora, podríamos leer el discurso de Pablo en Hechos capítulo 17 y pensar que faltan muchas cosas aquí. Quizás deseemos una presentación más vigorosa del mensaje del Evangelio aquí. Y quizás aquellos que están pendientes del Evangelio pueden decir, es que Pablo no está apuntando al Evangelio. Hay un par de cosas que me gustaría que consideremos. En primer lugar, Lucas no registró absolutamente todo lo que dijo Pablo. Creo que lo que tenemos probablemente acá sea un resumen de lo que Pablo, o de la ponencia que Pablo tuvo allá en aquel lugar. Pablo quizás probablemente dijo muchas cosas más. En segundo lugar, no debemos excluir la posibilidad de que el mensaje de Pablo fuera interrumpido muchas veces por la reacción de sus oyentes. Cuando menciona la resurrección, provoca que la multitud reaccione. Quizás quería decir aún más. Entonces, estas cosas debemos ponernos a pensar en todo esto que está sucediendo. Pero cualquiera sea el caso, queridos hermanos, algunos de los elementos básicos de una buena presentación del Evangelio son evidentes aquí en este pasaje. Dios es proclamado como creador, rey y juez. El hombre está expuesto como un pecador culpable que necesita redención. Y ciertamente podríamos concluir que Pablo estaba preparando a sus oyentes para escuchar más, si estaban interesados. Queridos hermanos, la clave para ver aquí es cómo Cristo está trabajando a través de Pablo, cómo contrasta entonces Pablo aquellas cosmovisiones. La cosmovisión, queridos hermanos, es la manera en cómo nosotros interpretamos los sucesos en este mundo. Es la manera de cómo interpretamos las cosas de este mundo. Cuando tú tienes una mala interpretación, querido y querida hermana, de este mundo, y no tienes una verdadera visión de quién es Dios, una verdadera visión de quién es el hombre, es probable que no llegues al tercer punto, la verdadera visión del llamado del Evangelio. Y aunque los creyentes y los incrédulos viven en el mismo mundo, tienen diferentes visiones del mundo. Esas diferentes visiones del mundo no pueden estar todos bien. Están en conflicto constantemente. Al hablar con los incrédulos debemos recordar esto. Todos tenemos una cosmovisión y cuando cristianos y no creyentes hablan sobre asuntos fundamentales de la vida, habrá un choque de cosmovisiones. En este choque debemos tener cuidado de continuar sosteniendo la verdad bíblica, de sostener las verdades bíblicas, que nuestros argumentos no sean políticos, ideológicos, que no sean nacidos de nuestro corazón, el cual está manchado por el pecado y el resentimiento en pos de la justicia humana. Que nuestros argumentos sean bíblicos. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Pablo compartiendo la verdadera visión con los atenienses. En este choque, Pablo entonces nos anima a que guardemos cuidadosamente las verdades bíblicas, tal como lo hizo el apóstol Pablo. Y sobre todo recordar aquellas palabras de Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, versos 15 al 16. Más bien, dice Pedro, honren en su corazón a Cristo como Señor, como el Kyrios. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero mira, no termina ahí. ¿Viste que Pedro nos está diciendo que vamos al choque? ¿Viste que Pedro nos está diciendo, démosle nomás? Tranquilo. Mira el verso 16. El verso 15 comienza, honren a Cristo en sus corazones como Señor.
Y el verso 16 dice, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. ¿Para qué? Para los que hablen mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. Quizás esto puede ser un poco chocante, esta palabra que muchas veces se mal utilizó y quizás fue demasiada trillada. Pero hoy quiero llamarte con mucha humildad y sencillez en tu corazón a que puedas pensar en esto. Como cristianos reformados, y aquí esta palabra, cristianos reformados, ¿cierto? Es sano. Nosotros estamos llamados, estamos sobre aquella insignia muy, muy importante. Nosotros decimos que nos aferramos al principio de sola escritura, ¿cierto? Solo la palabra de Dios. La Biblia sola es nuestra máxima autoridad en todo. Por lo tanto, aplicamos ese principio de sola escritura a la teología, lo aplicamos a nuestra vida, lo aplicamos a nuestro trabajo, lo aplicamos a nuestros matrimonios, lo aplicamos a nuestra adoración, lo aplicamos a todas las áreas de nuestras vidas. Por lo tanto, debemos también aplicarlo a la defensa de nuestra fe. Y la Biblia sola es nuestra máxima autoridad y punto de partida, porque Cristo está presentado como el Señor Supremo, Rey, y la Biblia es su palabra. Cuando Pablo hizo todo esto, tú podrías decir cuáles fueron los resultados. Y bueno, ahí yo quiero entonces invitarte. Los resultados fueron, eso se los dejamos primeramente al Espíritu Santo. Como resultado del discurso de Pablo, nosotros vemos que hubo una variedad de resultados. Algunas personas se burlaron y bromearon con la idea de la resurrección. Otros dijeron, te volveremos a escuchar sobre esto. Eso pudo haber sido algo como sarcástico. Algo como para decirle a Pablo, bueno, te vamos a escuchar, pero para dejar a un lado a Pablo. Pero, ¿sabes? Lucas también registra que hubo algunos que creyeron, ¿ya? Hubo algunos que llegaron a la fe en Cristo debido al ministerio de Pablo en Atenas. Lucas nombra a Dionisio, quien era miembro del Areópago, y Cristo trabajó a través de Pablo para convencer a unas personas más en aquella cancha. También había una mujer llamada Dámaris. Debe haber sido muy conocida esta mujer en la iglesia primitiva, pero no la encontramos mencionada en ningún otro lugar de la palabra. Luego hubieron otros también más. El punto es que el mensaje bíblico, queridos hermanos, predicado por Pablo, fue usado por Cristo para reunir así a su iglesia. Quiero terminar con esto, queridos hermanos. Cuando te enfrentas a argumentos de los incrédulos, permanecer en Cristo es la clave. Estar firmes en Cristo significa mantenernos firmes en su palabra y hacer que su palabra se refiera a la incredulidad y la necedad de aquellos hombres. Al hacer eso, cada uno de nosotros puede ser un instrumento de Cristo para llevar las buenas nuevas a los perdidos que están en la oscuridad, así como tú y yo estábamos. Al hacer esto, queridos hermanos, cada uno de nosotros traerá la gloria a Dios de aquella salvación, la cual ha sido planificada por Él desde antes de la fundación del mundo. Y por eso, queridos hermanos, quiero animarles a que nuestros corazones esta mañana sean renovados a través de la verdad de la palabra de Dios. Cristo mismo te anima a venir a sus pies y a rendir todo tu corazón a la verdad del Señor. Ríndete a Él. Ríndete al Padre, quien es el creador, el sustentador, quien es el soberano de todo. Y esto hará que la visión que tú tienes de ti sea una visión correcta,
delante de tu Dios. Y eso te lleve a vivir una vida que agrada a Dios. Quiero invitarte entonces a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te agradecemos, oh Señor, porque una y otra vez tú te revelas claramente a nosotros desde tu palabra. Te adoramos, oh Señor, como nuestro Creador. Reconocemos tus demandas sobre nosotros. Te alabamos como el sustentador de la vida. En ti vivimos, en ti nos movemos y en ti nosotros existimos, oh Señor. Todo en este mundo depende de ti. Te glorificamos como gobernante de todas las naciones. Hemos sido transformados para amar tu ley y queremos someternos cada vez más a ella, amar más cada día tu ley. Eres el Padre de todos los seres vivientes. Tienes los derechos de un padre y queremos darte lo que te corresponde. Toda la gloria, servirte, amarte. Te amamos y queremos servirte con todo nuestro corazón, oh Señor. Padre, también te alabamos como el juez de todos. Sabemos que eres un juez justo y misericordioso. Sabemos que estás enviando a Cristo por segunda vez para que vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos. Ayúdanos pues, oh Padre, a todos con tu Espíritu Santo a poner nuestra confianza en lo que Cristo ha hecho y para que no tengamos que temer en aquel día del juicio. Padre, todo esto lo oramos en el nombre, a cual nombre que es sobre todo nombre, el nombre que tú designaste, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra Cristo, muestra Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor.
¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado entonces al final de nuestro programa, de nuestra transmisión. Y qué más agradecerles por su tiempo, agradecerles por su sintonía, por su compromiso, donde cada día estamos anhelando vernos, oramos para que ese día llegue prontamente, si es la voluntad del Señor, y pedirles que esta mañana puedan entonces así seguir meditando en esta palabra. ¿Qué tan importante es para ti la palabra de Dios? ¿Hay alguna necesidad que hay en tu corazón por seguir sosteniéndote en la palabra de Dios? Quiero animarte a que día a día tú puedas crecer en comunión con la palabra de Dios. Es lo único que nos va a dar argumentos para poder enfrentar las circunstancias de este mundo. Así que quiero invitarles a que podamos entonces así despedirnos con la bendición que siempre lo hacemos, esa bendición que le encontramos en la palabra de Dios. Te invito entonces a que allí recibamos juntos la bendición que viene de parte del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea desde ahora y para siempre contigo y con tu familia. Nos despedimos entonces glorificando el nombre de nuestro Señor. Dios le bendiga. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverencia.
Jesús.